Ok, no sé si ahí ya se logre observar la pantalla. Sí, Entonces, ya se ve. ok. Bueno, hola, buenas noches compañeros. El día de hoy vamos a ver el tema de choque hipovolémico hemorrágico por trauma. Este es un tema particularmente importante y lo que principalmente me centré fue respecto al manejo del shock, la terapia de reemplazo, el manejo con líquidos y al final parte del manejo quirúrgico de este mismo padecimiento o esta misma patología, perdón. Entonces, tenemos que inicio con una estadística y es que tenemos que más del 80% de las muertes en el quirófano y casi el 50% de las muertes durante las primeras 24 horas tenemos que se deben a hemorragias y coagulopatías. Un detalle en particular es que solo el 3% de los traumas, solo el 3% de los traumas civiles recibieron una transfusión masiva. Esto quiere decir que es una transfusión mayor a 10 unidades de glóbulos rojos dentro de las primeras 24 horas o 4 unidades en una hora. Pese a esto, tenemos que este tipo de pacientes consumen alrededor del 70% de toda la sangre transfundida en un centro de trauma. Entonces, ya entrando en el tema de shock, pues tenemos que primero definir qué es el shock, ¿no? El shock lo definimos como esta normalidad del sistema circulatorio que da consigo una perfusión inadecuada a los órganos y una oxigenación tisular que es igualmente inadecuada. Si nosotros separáramos los orígenes del shock, tendríamos 4 tipos: el cardiogénico, el distributivo, el volémico, que es el tema central del día de hoy, y el obstructivo. Dentro de esto tenemos que conocer el mecanismo, no, bueno, respecto a los tipos o los orígenes de shock, pues el cardiogénico, pues obviamente el origen está dentro de la bomba o una falla en esta misma, lo cual puede estar originado debido a, por ejemplo, una arritmia, un infarto. Cuando hablamos de un shock distributivo, nos referimos al medio Ok, por espérame. el que... Antes de que sigas con esa, vamos a dejar en claro el primer concepto que dijiste, es que eso te los van a preguntar todo el tiempo. La definición contextual de lo que es la transfusión masiva. Sí, 10 unidades en unas 24 horas, sí, 4 unidades, más de 4 unidades en una hora de sangrado, o la reposición del 50% del volumen sanguíneo en menos de 3 horas, ¿sí? O también la reposición del volumen total en 24 horas. Entonces, ahí entramos a la fisiopatología básica que todos sabemos de cuál es tu volumen sanguíneo circulante, cuál es tu volumen sanguíneo total, y ahí debemos empezar a manejar lo que son las famosas presiones de perfusión. Porque este es el primer concepto que deben de tener bien en claro, qué es bien la transfusión masiva, y ahí te mencioné los 4 puntos bien puntuales de lo que es la transfusión masiva. Ahora, en parte del protocolo de transfusión masiva, vas a hablar algo de transfusión masiva, supongo, ¿va? Sí, Ok, me espero entonces. Sale, sigue. ok. Entonces, pues en parte en el mecanismo del shock, pues tenemos que puede deberse a múltiples causas, ¿no? En el caso del trauma, tenemos de particularmente lo que describe el guía es entender cuál es el mecanismo que produce nuestro tipo de shock. Ya describí que está el volémico, es el tema central del día de hoy, pero también podemos tener que un motoras a tensión puede reducir el retorno venoso y así dar un shock obstructivo. Tenemos que un taponamiento cardíaco también puede producir un shock obstructivo debido a que pues, la sangre en el saco pericárdico pues se inhibe la contractibilidad y pues con esto el gasto cardíaco. Y respecto a esto es central el tema del gasto cardíaco. Ahorita les voy a describir la fisiología y fisiopatología para entender el shock.
Y pues también tenemos un shock neurogénico, que pues puede ser resultado de una lesión extensa a nivel de médula espinal cervical o a nivel de torácico alto. Y esto pues tiene consigo, o lleva consigo una pérdida del tono, perdón, el tono simpático y produciendo una vasodilatación generalizada que pues obviamente disminuye la perfusión tisular. Entonces, entrando ya en tema de fisiología, el punto central de esto, bueno, punto número uno, tenemos que es clave entender que el 70% del volumen sanguíneo está dentro del circuito venoso y el circuito venoso está formado por dos componentes, que es el de volumen y el de presión. Respecto a la función de irrigación, tenemos estos sistemas, ¿no? Que ya conocemos, que es el de nuestro gasto cardíaco está determinado por la frecuencia cardíaca, el cociente de la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Y el volumen sistólico está determinado por tres partes, que es el de la precarga, que pues es este volumen del retorno venoso que tenemos hacia el lado izquierdo y derecho del corazón, y pues está determinado por tres elementos, que son la capacitancia venosa, el estado volémico y la presión venosa. Y pues ya, siguiendo o continuando con esto, pues tenemos que el gradiente de presión es el que mantiene el flujo venoso. De todo nuestro sistema venoso, que es el 70%. Entonces, tenemos que la pérdida de sangre agotaría ese primer componente, que es el volumen venoso. Entonces, reduciríamos nuestro gradiente de presión y esto pues disminuye el retorno hacia el corazón. Otra parte importante pues es la contractibilidad miocárdica, que pues no es otra cosa más que la fuerza con la que se empuja la sangre que vino de nuestro sistema venoso. Y posteriormente tenemos la poscarga, que pues es esta resistencia vascular periférica. Entonces, esto nos daría nuestro gasto cardíaco, que es la cantidad de volumen por minuto. Entonces, respecto a la hemorragia, tenemos que la hemorragia la definimos como la pérdida aguda del volumen circulante, y esto es entendido, perdón, un segundo, subo esto. Esto es entendido como que en el paciente adulto, o sea, hablamos de hemorragia cuando se pierde aproximadamente el 7% de su, perdón, no, estoy mal. Tenemos que en el paciente adulto, el volumen sanguíneo es aproximadamente el 7% de su peso corporal. Y en el caso del paciente pediátrico, tenemos que el volumen sanguíneo se calcula como que es el 8 al 9% del peso corporal o de 70 a 80 mililitros por kilogramo de peso. Entonces, cuando hablamos ya de hemorragia, tenemos que existen diferentes respuestas a la pérdida de volumen. Y esta la desglosaríamos como las respuestas circulatorias tempranas que van a ser evaluadas dentro de nuestra exploración de primer contacto con el paciente. Entonces, tenemos que inicialmente las respuestas circulatorias tempranas ya tienen consigo restricción progresiva. Esto es inicia desde la circulación subcutánea, la muscular y la visceral. ¿Esto para qué? Para centrar la irrigación a órganos clave, como lo son el corazón, cerebro y riñones. Y también trae consigo una taquicardia y un aumento en la resistencia vascular periférica. Esto así trae consigo que se va a aumentar la presión arterial sistémica y va a haber una reducción del pulso, que esta reducción del pulso es notable a la exploración física, y este aumento de la resistencia vascular periférica pues nos va a dar un aumento en las cifras tensionales, las cifras de tensión sistólica. Esto nuevamente con el mismo propósito de mantener la irrigación a los órganos clave. Y a nivel celular tenemos que existe un cambio en el metabolismo. Tenemos que las células que ya no son perfundidas de forma correcta y ya no son oxigenadas, pues obviamente estas células ya no tienen como que los sustratos, ¿no? Que se necesitan para el metabolismo aeróbico normal del cuerpo. Entonces, pues si ya no tienen estos sustratos, pasan a un tipo de compensación ante esta falta. Entonces empiezan a desarrollar un metabolismo anaeróbico. Entonces, esto que trae consigo la formación del ácido láctico y que posteriormente nos va a llevar a un desarrollo de acidosis metabólica.
Y pues, si bueno, es una acidosis metabólica con anion gap elevado. Y tenemos que, particularmente si este estado de shock persiste, puede conducir a pues un daño celular y pues a una falla orgánica múltiple. Ok, ¿vas a mencionar ahorita lo del índice de choque o no lo mencionas? El shock. Respecto a la clasificación según la pérdida de volumen. Hay una cosa que se llama el índice de choque, que es la frecuencia cardíaca sobre eh, la presión arterial sistólica. Entonces, cuando esa diferencia de frecuencia sobre paz te da 0. Más de 0.9, tienes sospecha que estás en choque. Estamos hablando de que el paciente está cuando tienes un paciente hipotenso. Cuando tienes 1, entonces estás en alto riesgo y que probablemente el paciente necesite ser transfundido. Pero ya cuando estás en 1.3, el paciente ya está con riesgo, tiene que ser transfundido y está en una situación ya muy grave. ¿Sí? Y con eso, el déficit de este volumen, evidentemente se sale del ciclo de Krebs, deja de producir la célula, ATPs, y entonces caes en el ciclo anaerobio, que es el ciclo de Cori, y finalmente a través del ciclo de Cori empiezas a caer en el tema de producir lactatemia, ¿no? Pues energía a través del lactato. Entonces, cuando empiezas a tener lactatos por arriba de 4, pues entonces tú ya puedes deducir de que tienes una deuda de oxígeno hacia tus órganos vitales, que esa es una pregunta también siempre en todos los exámenes de competencia. ¿Cuál es el lactato equivalente a la deuda de oxígeno tisular de los órganos blancos? Lactato por arriba de 4. Y eso, por ende, lo traduces como un factor de muy mal pronóstico y de alta mortalidad, ¿sí? Y de ahí siempre lo unes o lo vas ligando con otro concepto que le vamos a ir llamando, que aparece siempre en las gasometrías, que se va llamando el déficit de bases. Es decir, la deficiencia de los sistemas buffers para tratar de controlar estas situación acidótica, que es en lo primero que cae el cuerpo cuando brinca de ciclo de Krebs y cae al ciclo de Cori. Entonces, lo primero que empezamos a producir es bloqueos en todas nuestras rutas metabólicas de, ¿cómo se llama?, de oxigenación y de bases para tratar de, conforme va habiendo acidosis, pues nos vamos acabando nuestras bases, ¿no? Todos nuestros órganos buffers, todos nuestros sistemas buffers se van decrementando. Entonces, cuando tú tienes un déficit de base menor ya de 5, menor de 6, y tienes al paciente en un choque, pues no tan severo, que lo tengas medio golpeador, moderado, pero que ya además tengas lactatemia, o sea, ese paciente se te va a poner mal, sí o sí, no va a haber vuelta de hoja. Entonces, si tú tienes un shock index, un índice de choque con sospecha, ya te lo voy a decir que esté en riesgo ni siquiera alto, con sospecha que esté por arriba de 0.9, ¿sí? O que sea 0.9, pero que ya tengas déficit de base -6 y tengas presencia de lactato, o sea, ese paciente ya está en graves problemas y ya ni siquiera tienes que, que dudar en que, y aunque mantenga presiones de batalla, porque estamos hablando que está en un índice de choque leve, ese paciente ya lo tienes que empezar a pensar de que se transfunda tempranamente, porque seguramente tiene un vaso roto, tiene o algo, una fuga mayor que te está llevando a tener estos 3 puntos bien importantes que le estoy mencionando, que es el índice de choque, déficit de base y presencia de lactatemia. No sé si me pude explicar. Ahora, es evidentemente con lo que acabas de mencionar de la taquicardia, aunque hay que tener cuidado siempre de
que acuérdense que no todos los pacientes son iguales. A ver, un paciente que, por ejemplo, tenga, ya tenga alguna enfermedad de nodo, sea isquémico, pues ese paciente no va a dar taquicardia. O es más, un paciente que esté beta bloqueado porque es hipertenso. O un chavo que es súper atleta, que corre maratones, pues no esperemos que a ese paciente le vaya a dar una taquicardia de primera línea, ¿sí? O los pacientes que inclusive tengan marcapasos de tipo DDI, pues tampoco van a taquicardizarse de manera tan relevante, ¿no? Entonces, todos estos puntos que estoy mencionando son trampas que les ponen en el examen, porque te pueden poner en el examen paciente de 78 años de edad o joven de 25 años de edad, súper atleta, que tiene un índice de choque de 0.9, pero ya tiene el lactatemia y déficit de base de -10. Entonces, no se dejen engañar con la trampa del examen de que les diga que no hay taquicardia. O sea, ese paciente ya está en choque. No sé si me logro explicar. Sí, doctor. Dale, síguele. Sí. Ok. A partir de este momento, hay algo clave que lo menciona en la biografía, y es que prácticamente el manejo en esta clase de pacientes es a la par, o sea, a la par de que tú recibes al área de trauma un paciente que está policontundido, que tiene una hemorragia exsanguinante, todo el proceso que va a venir a continuación se hace a la par dentro de la evaluación, la terapia de restitución de líquidos, ubicar dónde está tu paciente y la terapia la terapia, perdón, de restitución de sangre y plasma. Entonces, bueno, para darle como un sentido de orden, lo distribuye de esta forma, pero hay que entender que esto es prácticamente a la par o continuo, uno tras otro o en paralelo. Entonces, dentro de la evaluación, pues tenemos que entender cuál es la extensión de nuestra hemorragia, entendiendo pues la fisiología del paciente, es decir, a qué tipo de paciente lo tenemos enfrente. Bueno, esto lo abordo casi ya al final de la presentación, lo que mencionaba el doctor, de respecto al tipo de manejo farmacológico que está teniendo el paciente, su edad y múltiples factores. El patrón anatómico de la lesión, que pues es el sitio que tenemos traumatizado, el propio mecanismo del trauma y la respuesta a la reanimación inicial. Entonces, recordamos esta escala de evaluación inicial. En este caso, bueno, esto lo menciono más adelante, pero prácticamente nuestro factor central es la circulación y control de hemorragias, que es el sistema XABC, porque estamos frente a bueno, en caso de estar frente a una hemorragia exsanguinante. Entonces, entender que la identificación del sitio de nuestra hemorragia es crucial. Bueno, igual lo describimos adelante, pero prácticamente la regla de oro del shock hemorrágico es control de la hemorragia y reposición. Entonces, debemos de entender a qué sitio o en qué sitio está localizado el trauma. Entonces, pues en este caso, tenemos que pensar en las potenciales fuentes de pérdida de sangre. Entre ellos puede estar el tórax, el abdomen, la pelvis, las extremidades, y pues estas deben de ser evaluadas rápidamente mediante el examen físico o los estudios adicionales apropiados. Claro, estos estudios adicionales se hacen cuando nosotros ya tenemos relativamente un manejo del shock. Obviamente, si el paciente acaba de ingresar a sala, pues no se va a perder tiempo en mandarlo a tomarle una placa o una ecografía para saber el sitio de la lesión. Primero vamos a buscar la reposición. Y por eso es que pues tenemos que identificar a nuestro paciente en relación a esto. Pues, ¿qué es la clasificación de hemorragias, no? Tenemos que la hemorragia grado 1, pues se pierde menos del 15% del volumen sanguíneo, y pues este es un estado en el que pues es casi a la par de que si alguien llegara a donar sangre. Entonces, este volumen se repone de forma fisiológica a las 24 horas. En el caso de la hemorragia grado 2, pues puede andar de entre un 15 a un 30% de la pérdida del volumen sanguíneo, y pues en esta empezamos a encontrar ya una disminución del pulso y cambios a nivel del sistema nervioso central.
Esta clase de pacientes pueden empezar a presentar temor, ansiedad o incluso agresividad. Y pues en particular, en la tabla de evaluación del ATLS viene esto que comentaba el doctor, ¿no? El déficit de base, que pues es la pérdida de, bueno, ajá, que es la pérdida de estos mecanismos de buffer para contrarrestar la acidosis por el cambio al metabolismo anaeróbico. Y esto es propio de la pérdida de sangre, pues prácticamente estos buffers pues viajan a través del sistema sanguíneo y si perdemos sangre pues se terminan por perder. Y igualmente los sistemas de buffer del cuerpo se ven rebasados por esto. Entonces, cuando entramos ya en una hemorragia grado 3, que es una pérdida de volumen entre un 31 a 40%, tenemos que ya empezamos a tener alteraciones francas, como lo puede ser la presencia de taquicardia, taquipnea, caída de la presión sistólica, y pues en estos pacientes ya es una prioridad de tener el sangrado, ya sea por una angioembolización o una intervención quirúrgica, que igual lo vamos a abarcar más adelante. Entonces, en este caso, cuando hablamos ya de pacientes en grado 3, pues hablamos de que estos ya no tienen una necesidad de productos sanguíneos. Y pues esto para revertir el estado de shock. Y ya brincamos a los pacientes con hemorragia grado 4, que estos ya perdieron más del 40% del volumen sanguíneo. Y pues obviamente ya hay que iniciar el protocolo de transfusión masiva. Y la pérdida de los buffers pues ya es francamente notable. Entonces también tenemos a un paciente en acidosis metabólica. Bueno, entonces, continuando, pues lo que les mencionaba, ¿no? En el manejo inicial del shock, tenemos que el principio de oro es detener la hemorragia y reemplazar la pérdida de volumen. Entonces, aquí está lo que les comentaba, lo que les comentaba, ¿no? Toma como papel principal la circulación. Y para esto, pues hay que como que centrarnos en, aquí lo pongo, pues en esto, ¿no? Cuando tenemos un paciente con esta hemorragia sanguinante, pues prácticamente es un paciente que puede perder la vida en segundos a causa de esta hemorragia. Entonces, toma a ser el papel central. Y además de esto, pues tenemos que tomar en cuenta qué se debe hacer. Como bien mencionaba, pues esta evaluación, este control de la hemorragia, la reposición, debe de suceder a la par. Entonces, lo primero es tener accesos venosos adecuados. En este caso, pues se utilizaría 2 catéteres intravenosos periféricos de grueso calibre, mínimo un calibre 18, en el caso de los adultos, de los adultos. Y si no es posible una vía periférica, considerar el uso de una vía intraósea temporal. Además de esto, dentro de los accesos venosos, no sé si no sé si lo puse. Ajá. Bueno, entonces, además de esto, tenemos que si es posible el uso de vías periféricas, bueno, si es imposible, hacemos uso de un catéter venoso central con catéter de grueso calibre, esto entrando por la vía femoral, yugular o subclavia. Igualmente, una parte importante es el uso de torniquetes o cinturones pélvicos, según la región de la pérdida masiva del volumen. También tenemos una parte esencial, es el uso de calentadores de líquidos y bombas de infusión rápida, esto en presencia de hemorragia masiva o de impotencia severa. Y esto es importante, bueno, más adelante lo describo, y es la triada de la muerte que lo describe en la bibliografía, que es pues la suma de una coagulopatía con hipotermia y acidosis. Pero bueno, sin adelantarme, pues también tenemos la necesidad de uso de oxígeno suplementario, siempre buscando una saturación mayor al 95%. Y aquí viene algo particular. La bibliografía menciona el uso de la descompresión gástrica, que es a través de la inserción de una sonda nasal u oral que está conectada a una fuente de aspiración. Esto para evitar alteraciones como lo son la hipotensión inexplicada, arritmias cardíacas o bradicardia, debido a la sobreestimulación vagal. Hace énfasis respecto al uso de esta técnica principalmente en niños,
que es cuando se producen estas arritmias, esta hipotensión inexplicada y la sobreestimulación vagal. Además de esto, pues tenemos la cateterización vesical, y esto es porque nos permite monitorizar la perfusión renal y el estado de la volemia. Esto lo voy a describir más adelante cuando sabemos si una terapia de restitución está siendo correcta o está habiendo una falla en la terapia. Pero particularmente tenemos que esta está contraindicada si tenemos presencia de sangre en el meato uretral o si tenemos un hematoma o una contusión perineal. Entonces, dentro de la primera parte de la reanimación tenemos la reanimación por líquidos. Entonces, en las guías nos describe que inicialmente debemos de ingresar un bolo de solución electrolítica isotónica tibia, de preferencia Ringer lactato o Harman. Aquí hay, creo que sí lo menciono más adelante, pero de todos modos, aquí es cuando nos vamos como que en dos vertientes. En pacientes con trauma craneoencefálico se prefiere utilizar solución Harman debido a las propiedades isotónicas del Ringer lactato. Entonces, bueno, es para tomar en cuenta. Entonces tenemos que, en caso de adultos, utilizamos 1 litro de esta solución, y en caso de pacientes pediátricos utilizamos 20 mililitros por kilogramo de peso. Esto si los pacientes pediátricos pesan menos de 40 kilogramos. Tenemos que, un segundo punto clave, es que el volumen absoluto de líquidos para la reanimación debe de estar basado en la respuesta del paciente. Entonces, dentro de este volumen de líquidos también tenemos que considerar los líquidos que fueron aplicados dentro del ámbito prehospitalario. Y lo que mencionaba el doctor, debemos de buscar estas metas de presión arterial. Y es que buscamos un estado al que llamamos hipotensión permisiva, que es buscar una presión arterial sistólica que se encuentre entre los 80 a 90 milímetros de mercurio. ¿Esto por qué? Porque debemos de evitar un estado al que llamamos pop-clot, pop-clot, y este pues se refiere a que es como romper el coágulo. Si nosotros aumentáramos y lleváramos a mayores presiones la tensión arterial sistólica, cuando se quiere empezar a formar coágulos para detener la hemorragia, si nosotros se nos hace fácil y aumentamos los volúmenes de perfusión porque pues queremos reponer el volumen del paciente, pues obviamente vamos a terminar arrastrando estos coágulos. Esto tiene una clara excepción, y es otra vez con los pacientes con traumatismo craneoencefálico. Y es que buscamos cifras tensionales más elevadas, casi cercanas a las fisiológicas. ¿Y esto por qué? Cuando nosotros tenemos un paciente con traumatismo craneoencefálico, pues tenemos esta inflamación en la región cefálica, y esta inflamación termina por disminuir el ancho de los vasos sanguíneos. Entonces, si de por sí está un paciente con el trauma, y además de esto tenemos una pérdida de volumen y una estrechez en los vasos sanguíneos, obviamente la irrigación va a ser mucho menor a estas regiones claves del cuerpo. Entonces, es aquí donde se da el gran pero a las metas de presión arterial sistólica. Y en las guías europeas menciona como detalle el peligro en el uso de soluciones fisiológicas, y es que se recomienda que no se debe superar una administración de los 1500 mililitros. Esto por la propiedad de la solución fisiológica. Bueno, por las concentraciones de cloruro de sodio, ya que pueden llevar a empeorar el estado de acidosis metabólica. Fíjate que ahí vamos a mencionar 3 cosas rapidísimo. Mira, la colocación de la sonda, híjole, sería siempre ideal ponerla, pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando el paciente llega. Por ejemplo, les voy a poner un choque hemorrágico, un cirrótico que viene con varices esofágicas rotas, o un paciente que tiene hipertensión portal. Entonces hay veces que la sonda puede finalmente ser más contraproducente porque puede terminar, o que tuvo un trauma de un volantazo y que trae tórax inestable y demás. Entonces hay veces que una sonda puede ser la puntilla de crear una perforación esofágica y llevar al paciente a una situación de caos. Hay sondas que ya creo que lo habíamos predicado en alguna de las clases, o no sé si fue con ustedes, que son de punta de tuxteno, que es un metal y es completamente roma.
y son ultra súper delgadas y sirven tanto para alimentación como para vaciamiento gástrico. Pero evidentemente ante una situación, y si tenemos el recurso de la endoscopía, está mucho más indicado en estas situaciones poner la sonda bajo visión directa que meter unas sondas ciegas, ¿no? Eh, eso es hoy en día. Y hoy en día, pues bueno, ya tenemos algunos juguetitos que ya tenemos sondas nasogástricas que tienen en la punta de la sonda, ya tienen una fibra óptica que se conecta al mismo equipo del broncoscopio, y entonces tú mismo vas viendo por dónde vas pasando, ¿no? Entonces, ya si ya cuando entras y veas el ventrículo derecho o el ventrículo izquierdo que esté latiendo, bueno, pues entonces ya estás en un grave problema, ¿no? Entonces, para eso sirven esos dispositivos. Eso es una de las cosas que les quería comentar. Lo segundo, de las soluciones, pues sí, es preferentemente siempre la resolución con solución Harman. Acuérdense que Ringer lactato no tiene nada que ver con la lactatemia. O sea, no lo relacionen, porque luego dicen, ya tiene lactato alto. Bueno, es muy común en los urgenciólogos, ¿eh? De que, ya tiene lactato alto, no le pongas Ringer lactato porque le va a incrementar la lactatemia. O sea, no tiene nada que ver. O sea, es como si estamos hablando de papas y monedas. O sea, no tiene nada que ver. O sea, no tiene correlación alguna, ¿sí? Pero, y lo que menciona ante el sodio es muy cierto. En pacientes que están en hipovolemia y que ya cayeron en situaciones de acidosis, el primer electrolito que se empieza a mover rápidamente, y es algo que ahí estoy viendo que aquí en la plática está con nosotros Max, que es algo que siempre estamos pendientes de, que es impresionante con la rapidez que se mueve el sodio, ¿eh? O sea, el sodio le encanta cuando tenemos pérdida de homeostasia vascular. El sodio, pues es el sodio, el electrolito que tenemos en mayor cantidad intravascular, entonces se mueve a una velocidad hacia arriba de manera increíble, ¿no? Entonces puedes llevar en horas a un paciente de un sodio de 140, 145 rápidamente, lo puedes llevar a 160. Y bueno, eso no le va a gustar a muchos órganos, ¿no? Y por último, el comentario de las terapias. Finalmente ahora tratamos de hacer lo que es el famoso DCR, ¿no? Que es el Damage Control Resuscitation, que es el control, la resucitación a través del control de daños, ¿no? Entonces, sí, ahora no tan solo nos importa en hemorragia, sea Harman o sea fisiológica, tampoco ya no nos gusta pasar también ya estamos topados con la Harman, ¿eh? La Harman no más allá de 4 litros, 3 litros, porque entonces empieza a ser una estrategia deleteria, ¿sí? Mucho cristaloide, pues evidentemente te va a crear un fenómeno de dilución de los factores de coagulación, y eso te va a llevar a lo que ahorita nos vas a hablar, ¿no? Y, y sí, tenemos que aprender a manejar a los pacientes con hipotensión permisiva. La meta típica, creo que las escribiste bastante bien, es un PAS de 80-90 y una presión arterial media de 50-60. A excepción, vamos a dejar de la excepción en el traumatismo craneoencefálico, que bueno, la neurona es mucho más sensible, y que generalmente ahí sí nos gusta tener una presión arterial sistólica de mínimo de 100, 110, para evitar la muerte neuronal programada, ¿no? Ahora sí, hablando de la teoría de la muerte, que finalmente con esto, pues, va a quedar mucho más claro. Claro. Entonces, dentro de las consideraciones que tenemos que tomar en cuenta del manejo inicial es lo que les mencionaba hace un rato, ¿no? La triada de la muerte. Esta funciona como una especie de círculo vicioso. Tenemos que la hipotermia detiene la coagulación.
Esto porque, pues, obviamente la coagulación funciona a través de enzimas. Entonces, tenemos que nuestro cuerpo funciona perfectamente en una temperatura adecuada. Entonces, cuando nosotros empezamos a descender esta temperatura, obviamente los componentes de la sangre, los factores de coagulación, la agregación plaquetaria, empieza a disminuir su función. Entonces, la hipotermia es clave a la hora de hablar del manejo de un paciente en shock hemorrágico. Sumado a esto, tenemos la presencia de la acidosis. Y es, pues, lo que mencionaba, ¿no? El aumento, perdón, la disminución del pH sanguíneo, y esto también es importante debido a que los factores de la coagulación, la agregación plaquetaria funciona en un perfecto equilibrio de pH. Entonces, cuando nosotros alteramos este pH, pues prácticamente cortamos la función de los factores de coagulación y de agregación plaquetaria, y así empeoramos aún más el shock o la hemorragia. Y la coagulopatía, ¿no? Tenemos que el sangrado continuo lleva mayor pérdida de calor, lo que trae consigo a mayor hipotermia, pero también el sangrado continuo trae consigo, obviamente, si empezamos a perder sangre, lo que mencionaba el doctor, si empezamos a perder sangre y tratamos de recuperar ese volumen con soluciones, pues entramos en esta hemodilución. Entonces, prácticamente vemos que los factores de coagulación y las plaquetas se ven reducidas, y así, pues aumentamos más el trastorno de la coagulación. Y esto es, bueno, más adelante lo voy a comentar respecto le llaman manejo de resucitación balanceado, pero bueno, respecto a la valoración, o sea, aún seguimos con líquidos, pero recordemos que esto es a la par, o sea, la terapia de restitución con glóbulos rojos, plaquetas, plasma y con soluciones, pero ahorita estamos en soluciones. Entonces, debemos de valorar según la respuesta inicial a la reanimación con líquidos. Y dentro de esta respuesta inicial a la a la reanimación con líquidos, pues tenemos que, pues ya habíamos mencionado, ¿no? Que inicialmente es un bolo de 1000 mililitros en adultos o de 20 mililitros por kilogramo de peso en niños. Entonces, tenemos que cuando tenemos una pérdida sanguínea estimada mínima, en alrededor de una pérdida del volumen del 15%, pues tenemos que el requisito para transfusión sanguínea pues es bajo, y que el regreso a los signos vitales pues tienden a regresar a la normalidad con facilidad. Y esto nos lleva a una clasificación de los pacientes, que bueno, la daré unas diapositivas más adelante. Pero el punto está en que pues aquí valoramos en relación a la mejoría del estado del paciente. Entonces los clasificamos en 3 grupos, que son los pacientes de respuesta rápida, respuesta transitoria o respuesta mínima o nula. Entonces, tenemos que cuando le damos este bolo, en el caso de los pacientes de respuesta transitoria, pues tienen una mejoría temporal, y tienen como que cierta recurrencia, volver a disminuir las presiones arteriales y un aumento en la frecuencia cardíaca. Entonces hablamos de que tiene una pérdida sanguínea estimada entre un 15 a 40%. Y pues el requisito de transfusión sanguínea es de moderado a alto. Y pues la preparación de la sangre ya debe ser de un tipo específico. Y pues la necesidad de una intervención quirúrgica en estos dos casos siempre va a ser probable, y en el caso de respuesta mínima o nula va a ser muy probable. Y pues obviamente todos estos pacientes van a requerir de una evaluación temprana de parte del cirujano. Entonces, es aquí donde entramos en esto que es la respuesta a la terapia. Nosotros, obviamente, sí tenemos a la presión sistólica, a la presión arterial media, pero si nosotros llegamos a insertar una sonda vesical, tendremos un dato clave o información muy valiosa, y es el volumen del gasto, urinario. Tenemos que este es un indicador clave, porque es realmente sensible, debido a que nos va a indicar la perfusión renal. Y pues como sabemos, los riñones pues son un órgano clave junto con el corazón y el cerebro, entonces van a ser prioridad. Y si nosotros tenemos una perfusión renal disminuida, quiere decir que nuestro volumen no está siendo suficiente. Y esto nos lleva a esto,
tenemos que lo ideal o las metas que tratamos de conseguir dentro del proceso de reanimación es que en el adulto tenemos que tener 0.5 mililitros por kilogramo hora durante este proceso. En el paciente pediátrico es de 1 mililitro por kilogramo de peso hora y en niños menores de 1 año serán 2 mililitros por kilogramo de peso hora. Si nosotros tenemos una incapacidad de obtener estos volúmenes urinarios, estamos hablando de reanimación inadecuada. Si nosotros tenemos una disminución en el gasto urinario con un incremento en la densidad de orina, estamos hablando de reanimación inadecuada. Y por ende, agregamos de que a más horas o más tiempo tengas esos volúmenes urinarios decrementados, la probabilidad de que tu paciente vaya a caer en falla renal a los 2 días o a los 3 días se va incrementando un 5% en la primera hora, a un 15% a la tercera hora con volumen bajo y hasta en un 50% con 4 a 5 horas de ese volumen. O sea, la falla renal no la vas a ver al día siguiente, a lo mejor al día siguiente vuelves a recuperar el volumen y demás. Pero si tú dejas a un paciente 3 horas, 4 horas una hora con ese volumen de orina, o sea, lo estás destinando un porcentaje nada despreciable de que a la postre de los días esas nefronas fracasen y terminen en insuficiencia renal aguda, y muchas veces sea el inicio de la muerte del paciente, no tanto una vez que estén resucitados, pues eso puede conllevar que el paciente fallezca, ¿no? Entonces esa parte es súper importante, es vital que se la sepan. Síguele. Ok, entonces continuando con esto, a ver, ¿dónde estoy? ¿Se me escucha? Sí. Bueno, continuando con esto, pues tenemos esta respuesta a la terapia. Entonces tenemos que la reanimación temprana con sangre y sus derivados debe de ser considerada siempre en los pacientes que son lesionados y que tenemos una evidencia de hemorragia grado 3 y grado 4. Tenemos que la administración precoz de estos derivados de sangre en una relación baja entre glóbulos rojos, plasma y plaquetas puede impedir el desarrollo de coagulopatía y una trombocitopenia. Eso es lo que les mencionaba, ¿no? Respecto a los patrones de respuesta. Pues cuando tenemos una respuesta rápida, pues son pacientes que reaccionan rápidamente al bolo inicial y no tenemos signos de perfusión y de oxigenación tisular inadecuadas. En la respuesta transitoria, pues responden al bolo inicial con líquidos, pero empiezan a mostrar señales de deterioro en la perfusión una vez que los líquidos pues se empiezan a disminuir a niveles de mantenimiento. Es decir, ya no mantenemos como que estos flujos constantes. Esto no es un indicativo de una hemorragia persistente o de una reanimación inadecuada. En cuando tenemos presencia de una respuesta mínima o nula, nos indica 100% la necesidad de una intervención definitiva inmediata, esto para controlar la hemorragia, es decir, no estamos observando un sitio por el cual se nos está escapando todo ese volumen. Y así, cuando tenemos esta falta de respuesta, nos dividimos otra vez como que en dos partes. Evaluar si realmente la falla es por un shock hipovolémico, es decir, que este sangrado se esté dando por otro sitio que no estamos observando, o ya sea una falta de respuesta en la bomba por los mecanismos de trauma que había descrito inicialmente, perdón. Entonces, es aquí cuando nos guiamos hacia técnicas avanzadas de monitorización, como son la ecografía cardíaca, y esto nos puede ayudar a diferenciar entre las diferentes causas del shock. Entonces, aunado a esto, tenemos que los respondedores transitorios o no respondedores siempre van a requerir la reposición de paquetes con glóbulos rojos, plasma y plaquetas, esto ya en las fases iniciales de reanimación, lo que les comentaba en un principio, ¿no? O sea, no todo se hace en paralelo. Como extras tenemos esto. Para el riesgo de coagulopatía es esencial el obtener el tiempo de protrombina. Esto ya casi que al segundo de que nosotros intervenimos con catéteres, en ese momento tomamos las muestras y ya se está cruzando el paciente, están haciendo las pruebas cruzadas y se está mandando al laboratorio los tiempos de protrombina, el tiempo parcial de tromboplastina y el recuento de plaquetas, que son estudios valiosos que
que son de base para poder obtener información durante la primera hora, que es clave para las consecuencias que puede llegar a tener a futuro nuestro paciente. Y igualmente, en la bibliografía describe que es o se usa en varios hospitales el ácido tranexámico. Esto en el ambiente prehospitalario. Tenemos que se utiliza un bolo en dosis de carga de 1 gramo, que este es administrado durante las primeras 3 horas posteriores al trauma. Y posteriormente la dosis de mantenimiento es de 1 gramo administrado en infusión para pasar durante las primeras 8 horas. Y pues lo que mencionaba, ¿no? En pacientes con sangrado activo, se recomienda utilizar el ácido tranexámico durante las primeras 3 horas posteriores a la lesión. A ver, ahí te van algunos clásicos, antes de que empieces con las terapias de sustitución, porque ese, yo creo que ahí le vamos a sacar, da más complemento con esto. A ver, ¿cuándo vas a activar los protocolos de transfusión masiva? Sí, los PTMs los vamos a empezar cuando ya tienes, hay un score que se lo tienen que grabar, que es el ABC score o el ABC score, que es, si tienes 2 puntos o más de 2 puntos del score, que es una lesión penetrante, que el FAST de ultrasonido te dé positivo, que tengas una presión arterial sistólica menor de 90 o tengas frecuencia cardíaca mayor de 120, o sea, ese es tu ABC score. Si tienes de esos 4 puntos, 2 positivos, o sea, ya es suficiente el ABC score para arrancar el PTM, el protocolo de transfusión masiva. Luego, otro clásico, si tienes elevación de tu ST, el sangrado está activo, ¿sí? Entonces ya te están, y no te está respondiendo a la necesidad de transfusión temprana, o sea, que no veas que esté teniendo mejoría este electrocardiograma, pues entonces tienes que iniciar tu protocolo de PTM, ¿no? O peor aún, si tienes, por ejemplo, ya como lo mencionas, es algo refractario, de que ya pasé 1 o 2 unidades y los signos no mejoraron absolutamente nada, sigues hipoperfundido, sigues hipotenso, sigues con temperatura baja, taquicardia, digo, ya tienes que arrancar tu protocolo de tu PTM. Ahora, aquí la trampa está cuando te tienes que esperar, como lo mencionas y que viene en la guía, o sea, te tienes que esperar a ver tu INR que esté malo para actuar tu protocolo de transfusión masiva. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque tú ya puedes tener un choque severo y todavía tener el suficiente fibrinógeno que te haga la trampa de darte buenos tiempos de coagulación con un INR óptimo, ¿sí? Entonces, el INR lo vamos a empezar a ver alterado ya cuando de plano nuestros niveles de fibrinógeno empezaron a moverse. Entonces, no nos vamos a esperar hasta ver el INR en forma decadente como para actuar, ¿sí? Ahora, en cuanto al ácido tranexámico, ahora la tendencia y lo que marcan en las guías del Hurt and Injury, ellos dicen que si lo damos más temprano es mejor. Por eso hacen mucho énfasis de darlo, que las ambulancias lo deben de tener, ¿sí? Debe ser de uso temprano. Hay una ventana crítica que bien la dijiste, que es dentro de las 3 primeras horas, pero después de las 3 primeras horas, si tú lo das después de 3 horas de que tuviste el trauma, pues puedes, ¿cómo te lo pongo? A ver, se puede considerar que o sea, si no viste ninguna respuesta con el ácido tranexámico, entonces tienes que hacer el análisis profundo de que estás ante la presencia de un daño muy grave, que ya tienes que iniciar tu protocolo de transfusión masiva, ¿sí? Las dosis clásicas las mencionaste muy bien, un bolo en 10 minutos, luego cada 8 horas,
Pero si tú estás viendo que no estás respondiendo a los bolos o cada 8 horas estás notando que mejora la presión, pasa el efecto y vuelves a venir hacia abajo, o el hecho de tus aminas, que es ahorita de lo que seguramente vas a hablar, empiezas a ver que van incrementando en lugar de irse decrementando, entonces ya estás ante un daño muy importante y tienes que ya ir arrancando y preparando todo para tu protocolo de transfusión masiva. ¿Sale? Yo creo que ahorita de lo que vienes de hablar de lo de todo lo demás, aquí le vamos a dejar porque ya viene el uso de fibrinógeno, ya viene el uso de factor 7 activado, ya vienen muchas otras cosas que son súper interesantes para el manejo de cómo se llama, de este grupo de lo que estamos platicando. Bueno, si se dan cuenta, este tema es vital que lo manejen bien porque tiene montonal de trampas, ¿no? Y la verdad es que deben de tener muy en claro sus scores, tienen de tener muy en claro el damage control, tienen de tener muy en claro el PTM, como para que empiecen a dominar en esta primera fase de la clase que dio su compañero, empiecen a manejar lo que acabamos de platicar. ¿Sale? Pues bueno, el tiempo se fue volando. Eso sucede cuando la clase es entretenida. Bueno, pues seguimos mañana con el tema. ¿Sale? Sí, doctor, hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Bye. Es que ese tema siempre es divertido.